de esto, pero la gestión de los recursos que tienen es bastante ineficiente. Muchas veces porque ocurre un tipo de descentralización en la cual la mayoría de las Fuerzas Armadas están centrados en lugares como donde hay justamente más atención como mediática y donde probablemente también haya mayores personas como que de la élite concentradas que demanden más como que militar presente para sentir un sentido de seguridad. Eso hace que entonces los lugares más marginados sean justamente los más invisibilizados, donde no va a llegar justamente los recursos que incluso si existen y en verdad son escasos, son difíciles de distribuirlos hasta esa forma. También por las, segundo, redes de corrupción que existen, que son una cultura en sí, que no solamente se extiende a como que el Estado, sino también a las autoridades provinciales, que hace que entonces eso sea muy difícil de poder distribuir los recursos, porque incluso las provincias es bastante popular la corrupción que existe en ellos, porque es mucho más fácil las coimas, dado que es justamente más invisibilizado el poder que tienen dentro de estas provincias. Pero tercero, creo que hay zonas rojas que son históricamente abandonadas por la policía, por lo que ya les venía diciendo. Eso significa que son estas personas las que sienten un sentido de abandono estatal muy, muy grande, porque no les llegan los recursos, porque ven que hay bienestar, ven que hay ciudades súper desarrolladas que son totalmente ajenas a su estilo de vida, ven que si hay como un tipo de sistema que literalmente le da agua a todo el mundo en las provincias, ese sistema no los incluye. Ese sentimiento de exclusión, de que el Estado no me ve, genera un tipo de desconfianza muy fuerte, no solamente hacia las políticas que pueden pasar el Estado, sino en general hacia que la policía pueda intervenir. ¿Por qué particularmente la policía? En países con altos índices de criminalidad, como por ejemplo donde yo vivo en Perú, creo que justamente hace de que la policía se ve como parte de los grupos como que de criminalidad, porque es muy popular que existan tipos de coimas o tipos de sobornos y extorsiones también, donde la policía más que denunciar al criminal, trabaja con el criminal para hacer que entonces puedan seguir sus redes de criminalidad sin verdaderamente como que se ponga pausa. ¿Por qué? Porque creo que el policía Baja. tiene el incentivo más cercano de como que ceder ante plata como que de sustancial, porque tampoco que el pago hacia los policías en países con altos índices de criminalidad, que usualmente son países en vías de desarrollo, tenga un sueldo suficientemente bueno, entonces esa recompensa a corto plazo es algo que se prefiere mucho más. Eso significa que entonces los policías se reconocen por esto, no se les va con la confianza de denunciar a otra persona y no se les va con la seguridad de que vayan a como seguir su caso o tomar parte en como defender a una persona vulnerable. Solo se ve como que la persona que tiene más plata puede pagarlo y eso usualmente son los grupos criminales. Segundo, creo que son zonas muy marginales y esto es muy importante. Nota que en las zonas que son muy, muy marginadas es probable que no tengan las oportunidades de educación, las oportunidades de ir a una universidad, como que este mito de romper el techo de cristal y de la meritocracia es bastante poco posible que ellos puedan. Entonces tienen dos caminos, o intentar aferrarse a un mito de emprendedurismo, de que yo puedo trabajar y algún día lo lograré, que no es muy seguido porque estas zonas no solamente no hay poca plata, literalmente es abandono estatal, es falta de confianza en la seguridad, es completa inestabilidad, falta de recursos. Eso significa que entonces el entorno predispone a los delitos, porque la segunda ruta, que es la más común, es literalmente robar, pero no porque quiera lujo, sino porque tengo que subsistir. Esto hace que exista una cultura de criminalidad donde es bastante común que eso sucede. Son barrios en los cuales literalmente es la cuna de criminales porque el entorno los predispone a esto. Pero cuarto, creo que existen estos líderes entre las comunidades, porque justamente cuando no existe una autoridad estatal, cuando la autoridad de provincia está literalmente abandonada porque tiene otros incentivos monetarios que priorizan sobre la población, dado que la población tampoco tiene como suficientes oportunidades fundamentales para desarrollarse, significa que existen líderes que como emergen entre las comunidades, que son más representativos, líderes que usualmente incluso están atados a redes de criminalidad, porque entendemos de que usualmente esta es la única forma para poder conseguir plata sustancial, para poder sobrevivir, para poder tener comida, para poder tener algún tipo de comodidad y estabilidad, que esto se basa en como que redes de comunidad que pueden soportar esto. Creo que entonces existen también códigos y alianzas, líderes que representan a pequeñas secciones de barrios, lo que hace que justamente puedan sentir un sentido de como alguien me protege, alguien vela por mí, alguien me representa. Esto es demasiado necesario para que esas zonas sean funcionales. ¿Qué ocurre en las zonas de paz y cómo es que la medida va a solucionar todos los problemas? Cuatro cosas acá.
creo que el Estado las va a supervisar porque no solamente es que van a existir sin que nadie vigile lo que están haciendo. Se ve como servicios de inteligencia para prevenir delitos a gran escala, como muchos robos o como quizás, no sé, muchas muertes, algo así, ¿verdad? Porque justamente lo que se quiere hacer es reducir como que, que hagan ayuda social por su cuenta, sino es que justamente le vas a distribuir los recursos y herramientas y los planes de distribuir para poder hacerlo, para que entonces tengan las herramientas para ese desarrollo progresivo. Antes sí me topó y baja. ¿Cómo se ven los crímenes no violentos? Ok, nunca dije que existen crímenes no violentos, pero igual, o sea, creo que hay grados de violencia de los crímenes respectivos. Creo que una cosa es como que robar un celular porque literalmente mi hija no puede comer y entonces necesito robar un celular. Otra cosa es como que hacer un genocidio, ¿sabes? Hay distintos grados y es claro e intuitivo de que no vamos a colaborar con los criminales que literalmente como que extorsionan a medio mundo, sino probablemente redes de criminalidad que probablemente son más chiquitas, pero justamente son suficientemente representativas para poder ayudar a estas zonas marginales que requieren de estas. Creo que también el Estado va a trabajar con las zonas de paz y creo que los criminales gestionan cómo se reparte los recursos. Eso es muy importante porque el tener esa cercanía con las personas hace que se pueda representar los intereses y entonces repartir de forma mejor. Creo que entonces donde viven los criminales son justamente las zonas en las cuales van a estar insertos, generando más bienestar material, no solamente justamente para las zonas donde ellos viven. Entonces entendemos que hay grandes incentivos de los criminales para abandonar las violencias por dos razones. En términos de incentivos, creo que justamente porque tienen mayor bienestar material, que hace que mejore su calidad de vida, al tener más planificación para el futuro, menor inestabilidad y segundo, tener un sentido de control sobre su propia zona, al poder desarrollar los negocios de la forma que les beneficie. Pero creo que eso no significa que no va a existir coacción, porque noten que si bien tienen la capacidad, porque ahora ya no tienen que robar por necesidad, por los recursos que estamos distribuyendo, eso no significa de que igual no van a ser coaccionados por el ejército, por ejemplo, si es que incumplen con las reglas que estamos poniendo. Al tener lineamientos claros sobre esto, se va a diferenciar las zonas y entonces mejorar el progreso. Muchas gracias por esa intervención. Ahora invitamos a líder de oposición. Listo, ya estoy poniendo el timer. Empiezo en 3. Ay, ya, perdón. Empiezo en 3, 2, 1, va. Panel creo que prefiere una reconstrucción progresiva del Estado en las zonas, incluso si eso lleva a conflictos a corto plazo, a cambio de la sostenibilidad del orden social a largo plazo. Creo que las zonas de paz no detienen la guerra, creo que lo que hacen es reconfigurarla. Creo que el Estado renuncia a gobernar, creo que los criminales aprenden que matar funciona y que los ciudadanos quedan atrapados entre la paz del miedo y una ausencia de justicia. Entonces vamos a caracterizar como por qué creo que primero cómo funcionan estos grupos y por qué creo que incluso para poder mantenerse no pueden prometer que la violencia no se configura o que transforman las formas de violencia. Entonces, creo que necesitan una violencia visible y sostenida para mantener la autoridad. Creo que aunque firmen en paz, necesitan conservar un mínimo de violencia latente por 3 cosas. Creo que uno, control interno. Creo que la disciplina dentro de las estructuras criminales depende de violencia ejemplarizante. Creo que si no hay enemigos, creo que si no hay conflictos, el liderazgo se fragmenta y pueden surgir como disidentes o escisiones del poder, ¿sí? Creo que, segundo, la violencia es el lenguaje de control en la ausencia del Estado. Creo que sin violencia no hay forma de resolver disputas entre vecinos, pandillas, creo que no hay forma de castigar la desobediencia interna, creo que no hay formas de cobrar extorsión o deudas, creo que es la única como eh, mecanismo que realmente tienen estos grupos para mantener la disciplina de sus propios miembros. Creo que, ¿por qué? Porque lo que hace es legitimizar su autoridad. Ellos manejan el miedo, la comunidad no obedece al grupo criminal porque lo escogieran o porque lo quieran, sino porque le teman, porque saben que es efectivo, porque saben que es presente, porque saben que puede hacer algo daño. Lo perciben como el único actor capaz de como actuar de inmediato ante
y que la reacción va a ser totalmente negativa. Creo que entonces esta violencia es clave para la reputación criminal. Creo que si eres violento, despiertas miedo y obtienes obediencia. Creo que si eres letal, nadie se mete contigo y tienes estabilidad. Entonces creo que es falso que ellos puedan no mantener esta violencia a largo plazo y puedan prometerla. Pero creo que incluso también vamos a jugar con bajo si no hay violencia latente y sino cómo se mantiene. Creo que también hay como una legitimación y como primera línea, creo que hay una erosión de la soberanía y como del Estado de Derecho. Creo que esto implica que una legitimación indirecta del crimen como autoridad. Creo que cuando el Estado le otorga a un grupo criminal que administre, creo que le otorga también una fachada de legitimidad. Entonces, creo que hay un actor como cuasi gubernamental, creo que puede dictar normas, imponer sanciones. Creo que esto confunde a la población sobre quién es la verdadera autoridad y cómo socava el monopolio legítimo de la fuerza estatal. Pero esto que implica que ocasiona un efecto multiplicador en la creación de un precedente peligroso. Creo que si un grupo logra como reconocimiento a cambio de la violencia, creo que incentiva una proliferación de actores armados que buscan su zona de paz propia. Creo que si unos dicen, wow, estos están haciendo esto, yo también voy a tomarme un territorio, voy a hacer violencia en el territorio hasta que el Estado diga, bueno, se lo vamos a para que se queden más tranquilos. Creo que esto implica como una captura institucional y bloqueo del Estado. ¿Voy? Alta. O sea, entiendo de que quieres decir que la violencia o sea, no es mala, el problema son que son personas que históricamente han vivido con esto, son personas que entienden su vida alrededor de esto. No queremos eliminar la violencia, queremos reducirla, solo se puede cuando le das bienes materiales y que ellos mismos lo gestionen. Sí, bueno, vamos con que la violencia solo se reduce, pero porque incluso si la violencia solo se reduce, siguen habiendo como incentivos que deshabilitan el Estado. Creo que también como eh, partiendo de este punto, creo que hay un incentivo perverso, creo que la violencia se convierte en vía para el poder. Creo que incluso si hay algunas como zonas que logran reducir un poco la violencia, lo que ocasiona es que tú le estás dando como la narrativa, el mensaje a otras zonas del Estado, como a otras instituciones de violencia para que se encarguen y para que como institucionalicen la impunidad, ¿sí? Creo que hay una lógica de primero disparo y pues después negocio. Creo que lo que esto ocasiona es que no son treguas, sino que son trofeos. Esto prolifera, esto genera como un incentivo para que las personas compren paz, pero negocio una zona de paz, pero lo que estoy haciendo es que me premian por hacer violencia. Creo que esto implica como también, y incluso si reducimos un poco la violencia, también hay un como blindaje de economías ilegales. Creo que no todas como las formas de, pues, de criminalidad son violentas, pero incluso algunas también son muy como peligrosas para la sociedad y esto las intensiva. Creo que al reducir la presión policial, las zonas de paz se transforman en como refugios operativos para economías ilegales como el narcotráfico, la trata de personas, la extorsión. Creo que estas zonas ya no son espacios disputados, sino que son territorios asegurados donde el crimen organizado puede operar sin como temor a capturas o a persecuciones. Esto implica una plataforma de logística segura, ¿sí? Creo que esto lleva a que el control territorial se dé en un monopolio. Pueden cobrar impuestos, pueden extorsionar libremente, pueden establecer redes de distribución sin interferencia estatal. Porque creo que, y ellos nos decían, como creo que el Estado sí puede fiscalizar, ellos no lo van a dejar solo. Creo que a los grupos criminales no les conviene, no lo van a permitir. Si ellos están en esta zona, hacen el trade-off de que el Estado se aleja, les dan la capacidad de gobernabilidad. Creo que es muy difícil que el Estado pueda tener como esta legitimidad porque no hay elecciones libres, creo que no hay una veeduría externa, creo que no hay prensa libre que pueda entrar y como hacer como algún tipo de intervención. Dime, Juan. Ana, una pregunta. No me queda clara cuál es la comparativa. Si no estás creando zonas de paz, necesariamente, ¿qué está haciendo el Estado? ¿Está interviniendo la zona? ¿Les está atacando? ¿Qué hacen? Como lo dije al principio, creo que es mucho mejor que el Estado esté activamente intentando por el fin como de conseguir una estabilidad a largo plazo antes como de mantenerse y de como dejar estas zonas libres. Creo que ¿qué pasa si el Estado no hace eso? Creo que incluso lo que obtienes es que el Estado no pueda garantizar que su poder es legítimo. Creo que le estás diciendo a la población que no tienen autoridad estatal. O sea, creo que es mucho más beneficioso que el Estado realice como acciones activas que le comunique a sus ciudadanos que se interesa en ellos, que no los está dejando solos, que no está dejando grupos criminales monopolizar zonas. Creo que esto lo que permite es como la ciudadanía, si no pasa, la ciudadanía empieza a considerar que el Estado es incapaz de cumplir su rol protector y regulador. Creo que en su lado se pierde, como hay como menos en su lado se pierden menos vidas policías, pero creo que
lo que pasa es que realmente no hay una completa gestión como de la zona. Creo que esto establece como un régimen de arbitrariedad e impunidad estructural, donde pues, el acceso a justicia depende de relaciones personales, favores. Creo que se dibuja la frontera entre justicia y venganza. Gracias. Muchas gracias por esa intervención. Ahora invitamos a viceprimer ministro. Hola, ¿qué tal? Sí, deme un segundo. Estoy un poco resfriado, pero igual es muy bonito debatir, así que vamos con esto. Empiezo en... voice por voz, porque no voy a estar leyendo el chat, aviso. Igual en el minuto 5, por si las dudas, voy a revisar el chat por sí. Pero voice por voz de ser posible. Ya. Comienzo en 3, 2, 1. Va, lo que haremos, panel, será explicar algunas diferencias en cuanto a la caracterización que presentamos con nuestra, explicar por qué esto nos beneficia, por qué termina redirigiendo nuestro caso y luego nuevamente presentar el caso, explicar las ponderaciones respectivas y explicar por qué ganamos el debate, diciendo lo suficiente. Entonces, vamos con esto. Entonces, ya. O sea, vamos con las refutaciones a alta de gobierno. Entonces, alta de gobierno te dice como, preferimos reformar las zonas aunque implique conflictos a corto plazo para no legitimar la violencia y hay gente que queda atrapada dentro de todo este conflicto. Nota que hay algunos problemas respecto a la caracterización que presentamos y respecto a esto con relación a la caracterización que te presentaba Micaela. Nota como cuando hablamos de las zonas rojas, uno hablamos de zonas pequeñas, pero hablamos de zonas que ya son inaccesibles en la materialidad. Nota cómo estas zonas literalmente son zonas tan cerradas porque hay un alto índice de criminalidad que ya te explicaba Micaela, pero inclusive es difícil porque la propia población que vive en este lugar está fuertemente arraigada con estas personas, ¿no? Nota cómo probablemente son familiares o incluso no quieren que ingrese la policía porque pueden tener incluso familiares metidos en esto. Entonces, el temor de perder a estos familiares hace que de por sí defiendan estas zonas, por lo que están, entre comillas, aceptando entrar o aceptando pertenecer a este lugar. Incluso existe esto que se conoce como la ley de barrio, ¿no? Es probable que los propios delincuentes no quieran dañar su propia zona porque justamente está ahí su familia y amigos. Entonces se crea lo que sería un contingente como una especie de tanque donde es muy difícil que la ley termine ingresando. Y esto ya se da en la materialidad. Entonces, si vamos línea por línea, digamos el siguiente. Poco probable que igual haya violencia latente. Sí, ok, lo concedemos. Es probable que de todas formas dentro de estas zonas exista violencia latente porque justamente es su forma de mantener como su poder. Pero nota que la traba legal de que si cometen violencia y ya están saliéndose como del trato, nos permite que si salen puedan aún ser capturados. Si no pusiéramos esta condición, sería imposible que pudiéramos capturarlos porque literalmente les estaríamos dando rienda suelta. Lo único que sirve como condicionarlos a que no haya violencia es el poder capturarlos posteriormente. Entonces creemos que es suficiente con que existe la condición a pesar de que en la práctica, como en el lugar, se siga realizando violencia como a menor escala, pero creo que ya se entiende que por las lógicas de barrio y de control y etcétera, es que estas personas probablemente no van a terminar como realizando la violencia y creo que igual es intuitivo el hecho de que probablemente no ataquen a sus familias y amigos con las cuales viven ahí, ¿no? Pero segundo, ¿por qué sería malo dar legitimidad a estos delincuentes? Nota que ya existe legitimidad a estos delincuentes en estas zonas. Micaela creo que ya te explicaba cómo es que estas zonas hay un abandono histórico del Estado. Las personas ya sienten repulsión por el Estado que les ha abandonado durante décadas y que los ha dejado en la miseria. Creemos que en este sentido ya existe y ya ha existido que estos grupos tomen el control y hagan obras por su cuenta. Se ve como delincuentes pagando para poner una cancha, pagando por como arreglar el colegio del lugar, brindando agua en cisternas, desayunos, etcétera. Es decir, ya hay una conexión donde se legitima la labor de estos delincuentes por encima de un Estado que históricamente los ha abandonado. Personas. Creo que es poco razonable que el Delta termine dirigiéndose a eso y probablemente las personas igual ya legitiman a estos delincuentes. Lo único que estás haciendo es maximizar el beneficio que estas personas reciben en pos de colaborar con esto. Pero incluso si alta de gobierno intenta mencionarnos, de alta de oposición intenta mencionarnos como que, ok, va a ser una plataforma de control segura para delincuentes, para el narcotráfico, y esto es extremadamente problemático. Nota que sí va a haber una ventaja a nivel de inteligencia. Lo que no podemos hacer es ingresar con todo el contingente policial, porque literalmente por capacidad de un Estado en vías de desarrollo es imposible, literalmente desbloquearemos una guerra y eso va a ser parte de la línea de extensión que va a traer.
pero sí se puede ingresar a nivel de inteligencia. Nota como probablemente cuando tienes todo como este grupo de delincuentes concentrados en esta zona, que igual es poco probable que ocurra, pero ahorita lo voy a explicar, tienes información, ¿no? Porque nota cuando salen de ahí tú puedes tener un contingente policial, no en la zona roja, pero sí cerca de la zona roja que te permite informarte porque ahora sabes dónde están los delincuentes y no están esparcidos por toda tu ciudad. Es mucho más fácil los operativos a nivel de inteligencia y el resto de la fuerza policial lo puedes distribuir en zonas que sean mucho más difíciles de ingresar. Pero segundo, es poco probable que ocurra esto porque nota cómo probablemente, ¿por qué dejarían que ingresen otros grupos en su zona? Es ilógico, creo que la carga de la prueba termina siendo muy grande. Entonces, con esto ya entendemos cómo es que el caso alta de oposición carece como de sustancialmente de sentido en términos de la propia caracterización que se da desde nuestra alta. Pero vamos con algunas explicaciones del caso y ya ponderaciones para ver por qué es suficiente lo que decimos para ganar la ronda. Entonces, nota que es más fácil priorizar aquello donde sí puedes preservar como el control de la seguridad, ¿no? Los estados en vías de desarrollo tienen un contingente policial ilimitado, que era lo que ya te explicaba Micaela. Entonces, todo esto hace que prácticamente sea imposible la existencia de operativos efectivos en estas zonas. Por el contrario, las zonas más alejadas son más fáciles de defender, pues la densidad criminal es más baja y es preferible evitar que se genere nuevas zonas rojas a eliminar las que ya existen. Incluso con el dinero que no se usaría en los operativos infructuosos en zonas rojas, se puede redirigir a la obra social y llegar a zonas marginalizadas para prevenir justamente la creación de nuevas zonas rojas. Segundo, ingresar a estas zonas rojas es un potencial tipping point. Nota que cuando yo ingreso a estas zonas donde hay un montón de delincuentes, literalmente puedo desencadenar una guerra policial criminal que termina impactando en un área mucho mayor a la originalmente establecida. Esto se ve como una guerra sin cuartel cuyo daño colateral da muchas muertes inocentes en zonas más grandes de la ciudad. La distribución del dinero también se hace más efectiva y este es un punto muy importante para probar por qué el bienestar sí aumenta, pero antes de continuar, ¿algún point? Baja. ¿Qué te bajas? Acta Sí. de gobierno está presuponiendo de que los criminales van a adoptar posiciones de funcionarios y que la sociedad, las Ya, gentes listo, civiles justo que viven ahí en esas va. zonas, Perfecto, las va perfecto, a ya. aceptar. ¿Por qué la distribución del dinero sí se va a hacer más efectiva y en general el bienestar va a aumentar? Mika ya te explicaba que hay zonas donde el abandono ya ha existido. Es decir, estos delincuentes ya han tomado el control y hacen obras por su cuenta. Literalmente hacen obras en su barrio porque ahí viven, ahí está su familia, ahí están sus hermanos, ahí está como su vida. Se ve como delincuentes pagando para literalmente poner agua, poner servicios, porque no llega históricamente el Estado, ya no dependen del Estado, entonces simplemente ya existía esta estructura. Es decir, ya tienen muchos mecanismos históricamente ya estructurados, ¿no? Lo único que estás haciendo es suplir con el rol del Estado, brindándoles un poco más de dinero o incluso asesoramiento como para poder complementar con aquellas obras que no son capaces por su cuenta de realizar. En realidad, no es que no tengan la capacidad, porque ya te probé que por incentivos sí lo tienen, porque quieren proteger esta zona, porque literalmente viven ahí, ahí está su familia, etcétera. Segundo, sí tienen la capacidad porque ahora el Estado les va a brindar estos recursos, es muy probable que sí los terminen aprovechando. Pero tercero, incluso si me quieren decir que hay delincuentes que quieren malversar, nota cómo probablemente estos barrios están controlados por cabezas, ¿no? Por mafias criminales que tienen una cabeza. Es probable que si un elemento empieza a malversar o generar daño, es muy probable que como estos grupos principales de control terminen como marginalizándolo, alejándolo, incluso tomando acción por su propia cuenta, porque quieren preservar la seguridad de su propio barrio, ¿no? Entonces, creo que con todo esto hemos probado lo que es suficiente para este debate, que es demostrar por qué el beneficio, la mejora de la calidad de vida de las personas y por qué es poco probable que se logre obtener algo si se ingresa a estas zonas. Con todo eso, orgullosísimo de proponer. Muchas gracias por esa intervención. Ahora invitamos a vicelíder de oposición. Gracias. Pongo mi timer y ya comienzo. Mm, Si alguien me confirma que se me escucha bien, porque a mí se me traba a veces la llamada, entonces no sé, me da miedo que me dejen Escucha decir. bien, escucha bien. Ok, listo. Eh, pues por chat estaré bastante pendiente. Voy a estar muy pendiente de baja de gobierno para que me adelanten su caso y poder ver qué dicen. Y saludos a ellos mismos porque, nada, otro torneo con ustedes. Un gustazo. Entonces, nada, siendo así, comienzo en 3, 2, 1. Voy a hacer tres cosas principalmente en este debate. Primero, voy a limpiar ese debate porque ha habido bastante contenido y quieren saber qué es lo más importante y cómo adjudicar esto. Segundo, les voy a pasar a dar
unas aclaraciones sobre el caso de Ana y tercero va a ganar los puntos de choque que me trae el gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Creo que el problema principal de Cámara Alta de Gobierno es que son muy poco comparativos y juegan en un mundo completamente ideal que no les beneficia completamente. ¿Por qué? Porque voy a sacarles el delta de su caso. Ellos nos dicen qué es lo bueno que sucede en su mundo, que las personas hacen acciones para ayudar. Y ellos mismos nos dicen, el status quo, ya estas personas son olvidadas, ya estas mismas personas hacen estas acciones para ayudar. Entonces no entiendo cuál es la necesidad de su caso. Hay cero delta de su caso, cero explicaciones de por qué es tan urgente, por qué habría un delta como mucho mayor, ninguno. ¿Qué les puedo conceder? Yo creo que si esto sucede, se puede decir que pues se van a perder menos vidas de policías tratando de entrar, se puede decir que se van a gastar menos dinero en operativos para tratar de cómo llegar a estas zonas. Esto puede llegar a ser verdad y se los doy, porque imposible negárselos. ¿Qué pasa? Que todo esto que te acabo de mencionar no se compara con todo lo que ya te explicaban acerca de no solo derechos humanos, sino erosión de la soberanía y una pérdida de poder del Estado. ¿Qué pasa? Que Ana ya te explica muy bien cuáles serían los casos de que esto sucediera y es muy negativo porque tienen un sentido perverso para seguir propagando y perpetuando este tipo de grupos. ¿Qué pasa? Que mira, a ver, se tiene que notar cómo en su caso ya lo más importante es ver dónde estaría mejor dónde estaría mejor el país en muchas veces, porque pues las personas pocas veces van a tener un delta. ¿Por qué? Porque incluso si jugamos con las personas que sería el mejor de sus casos, pierden allí. ¿Por qué? Porque Ana ya les explica cómo viven en una ley del terror, porque ya habría una legitimación de este grupo y por lo tanto, ¿qué se daría? Una justicia paralela. Una justicia paralela de, ok, se puede dar una ley de plomo sin debido proceso, las personas pueden llegar, el grupo puede llegar a matar sin pues ningún resentimiento, pues pueden hacerlo. ¿Y qué pasa? Que esto podría darse y nadie los va a fiscalizar, nadie les va a decir nada y las personas van a vivir con miedo y sin esperanza. Ahí es donde incluso si tienen cualquier repulsividad por el Estado, van a querer necesitarlo porque tienen miedo. ¿Y qué pasa? Que lo que pasa siempre en zonas rojas es se terminan desplazando, termina habiendo migración y estas zonas que eran ya olvidadas terminan siendo pues, sin población solo con los grupos criminales. Pero esto en el mejor de los casos, en el que los dejen ir, porque en el que no, pues lo que pasa es que no los dejan ir y los mantienen allí para cobrarles unos impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Voy a hacer comparativo y ver cómo desglosar un poco de los casos de gobierno para ver qué es lo que nos dicen. Dice que estas zonas son chiquitas, pero que son representativas. No, muchas veces no son, no, que los grupos son chiquitos pero representativos. No, si el Estado le concede a un grupo un cierto nivel de autoridad, sería un grupo grande y peligroso, porque si no, pues desmontaría eso en una sola operativa. Muy simple. Entonces, esa caracterización que ellos hacen es poco comparativa y muy idealista, porque no es como que estamos trabajando con yo qué sé, un grupo religioso. No, estamos tratando con grupos que venden drogas porque así es como van a ganar dinero porque es la única forma de hacerlo ilegal. Tienen un terror a través de armas para poder ejercer este dominio de la fuerza porque si no, pues entonces el Estado, ¿por qué no les haría frente? Todo este tipo de cosas no lo tienen ellos en cuenta. ¿Y qué pasa? Que ellos dicen, ah, ok, no, los propios criminales no van a querer dañar sus zonas. ¿Qué pasa? Que muchas veces estos criminales no son de estas zonas, son zonas que vienen de ser guerrillas, que vienen de ser grupos armados que toman control sobre una zona que no es de ellos y llevan a sus familias. ¿Y qué pasa? Incluso si es la misma zona de ellos, porque digamos que no eran un grupo tan grande, ¿qué pasa? Que no todos son la familia. ¿Qué pasa? Que una ley del terror sería ir a los pequeños establecimientos y cobrarles un impuesto. Los gota a gota funcionan así. Todas las personas terminan haciendo este tipo de cosas para que sea sustentable. Entonces, ¿qué pasa? Que se tiene que ver como incluso ustedes condicionan a que no se puedan capturar porque ¿qué pasa? Que en el momento en que les dejas este espacio y uno sale y digamos que ya los puedes capturar, no, porque las personas en cuanto salgan van a querer negociar con el Estado porque tienen la capacidad, porque pueden empezar a matar civiles, porque todo este tipo de cosas les diste el poder desde el primer momento y es mucho más grave. ¿Qué pasa? Que Ana ya te explica en nuestra primera línea acerca de la erosión, pero ¿qué implica esto? Un debilitamiento estructural del poder legítimo de la fuerza. Segundo, una expansión territorial de enclaves ilegales. Las favelas, las zonas rojas, siempre se terminan volviendo más grandes porque estas personas siempre necesitan más y más y más para mantenerlo. Tercero, una pérdida de la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Incluso si ya tienen
tienen repulsión sobre el Estado, cuando se te van matando tus familiares y cuando te van cobrando impuestos, ahí es cuando más necesitas al Estado. Todo eso es las cosas que tienes que hacer. ¿Qué pasa? Segundo, con respecto a lo que ya te explicaba Ana, tienes que ver que hay una escalada de la violencia con respecto al medio plano, porque tienen que mantenerlos con miedo, y como la policía no va a estar, pues no hay nadie que les diga nada al respecto. Segundo, una migración, el desplazamiento interno de las personas sería lo mejor que les hubiera podido pasar en su caso, porque si no las matan y las mantienen allí, esto sería que estas personas llegaran a otros lugares, y pues peor para el Estado este tipo de cosas. Yo no veo por qué el Estado estaría haciendo esto. Tercero, porque ya se crearía un vacío legal con lagunas que hacen que no puedas garantizar derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que no puedes ver como qué es lo que está pasando. Esto, la comunidad internacional sería terrible para tu Estado. Terrible, no solo porque digamos que no es tan malo lo de la droga, digamos que sí, no es tan malo que puedan llegar a comercializar esto, pero ¿qué pasa? Que serían abusos sistemáticos, normalización de la violencia como disciplina social, desigualdad legal de ciudadanos dentro y fuera de la zona. Todo esto está aprobado y Ana ya te lo explica muy bien y no es ningún tipo de comparación contra lo que te pueden dar. Pero antes, voy de baja, dame tu caso y intenta hacer algo. Voy a probar dos cosas. Uno, que muchas veces en las intervenciones policiales pueden morir personas civiles en el fuego cruzado y que segundo, las personas criminales tienen incentivos a negociar porque cuando el Estado los ataca es ahí donde tienen incentivos a radicalizarse. A ver, yo creo que en el status quo ya estos grupos tienen que estar matando gente para que el Estado les ponga atención, porque si no les pone atención, o no es ni siquiera matar, una ley de cobrar impuestos, tener a la gente con miedo, esto es lo que pasa cuando hay un conflicto armado y esto es la forma en la que estas personas se les otorga esto. Entonces, digamos que sí, es cierto que se pueden radicalizar más de lo que ya están, pero ¿qué pasa? Que incluso cuando ya metes algo al Estado e intentas un poco tener como derechos humanos y todo este tipo de cosas, no tienes todos los impactos que ya te acaba de explicar Ana, que son mucho mejor que lo que ya sucede como en su mundo. ¿Qué pasa? Que dicen, va a morir gente en el fuego cruzado. ¿Cuántas personas creen que morirían sin justificación, sin ningún tipo de proceso en todo este tipo de cosas? ¿Cuántas madres llorarían a todos sus hijos por todo lo que está pasando? ¿Cuántas personas creen que están contentas de vivir en este tipo de zonas? Incluso si no mueren algunos policías, yo creo que lo estarían haciendo por salvar a su país, salvar a estas personas que quieren una mejor como vida. Todo esto está completamente ya bien explicado y es totalmente presente a todo lo que puedan sacar con respecto a una baja que les deseo mucha suerte. Muchas gracias, contento de oponer. Muchas gracias por esa intervención. Ahora invitamos a miembro de gobierno. Braver. Yo realmente anoche me desvelé un poco pensando en unas palabras como una dedicatoria buena, porque soy muy mala haciendo dedicatorias, como extremadamente mala. Entonces la voy a leer muy rápidamente. Pásame a Seneca, pon a Seneca aquí en la cámara. Voy. Crecí con una discapacidad que muchas veces me dejó al borde del abismo. He crecido. Ay, no se ve, me tapas. He crecido aprendiendo a resistir el miedo, el dolor y la duda, aprendiendo 3, 4, 5 veces a caminar después de cada cirugía, aprendiendo a sostenerme. Eso me enseñaron, a levantarme e intentarlo otra vez, incluso cuando ya no me quedan fuerzas, a vivir con orgullo y la frente en alto. Antes conocía una vida muy distinta, me acostumbré a vivir en los hospitales y siendo honesta, aún no me adapto del todo a la vida fuera de ellos. Tal vez nunca lo haga, pero lo sigo intentando. Hoy todavía me levanto con dolor, me cuesta caminar y aún así me levanto y camino. Este discurso y este torneo, un round robin, lo dedico a todos los que creen en mí, para quienes sienten que no pueden más, pero sobre todo es para mí, para la Karen que aprendí a amar. Puede que a veces quieras frenar, pero el tiempo no espera y no se detiene, no va a compartir mis penas. Y juro que aunque el dolor fracture mi cuerpo y el mundo se desplome a mi alrededor, mi voluntad es un incendio que no conoce cenizas. Me aferro con las uñas y el alma al borde del barranco, luchando contra el vacío hasta saciarme de decir, inicio mi discurso en 3, 2, 1. La paz es una precondición para vivir, para salir. Cuando un Estado actúa en razón a la paz, es cuando es más efectivo, cuando me protege y cuando siento que tiene incentivos para que me deje vivir. Vamos a sacar rápidamente a Alta de gobierno del debate.
Creo que no hay una comparativa clara, noten. Ana lo que te dice es que el Estado va a hacer esfuerzos significativos para establecer una paz. ¿Cómo? No tengo ni idea. Juanjo lo pidió en un POI, no hay una comparativa clara, no pueden ganar este debate sin esta comparativa. Pero vamos a ver, creo que la comparativa, y creo que esto puede ser importante con la baja de la oposición si es que lo sacan, la comparativa más clara y más efectiva sería como una intervención, ¿no? Y si está bien ponderada, pues bueno. Creo que esta intervención sería de carácter violento o tratar de responder a la violencia con más violencia, porque sí es cierto el encuadre que dice Ana de que estos grupos no van a ceder porque son extremadamente violentos y quieren mantener el control. Creo que hay una gran posibilidad de que el fuego cruzado sea supremamente grande. Creo que esto lo que hace es que, como lo venía introduciendo Juan con un point que Andrés no quiso responder, hay unos costos civiles muy significativos durante el fuego cruzado. Se pierden vidas de civiles, de niños, se dañan infraestructuras. Creo que esto es un costo de oportunidad grandísimo para el mismo Estado, para la misma policía. Creo que uno, en términos narrativos, en cómo las personas perciben al Estado como algo que está externo, que ha sido externo, es externo, y además ahora viene para tratar de recuperar un control y mata a las personas que son queridas para mí, ¿no? Creo que además, en segundo plano, creo que esto no es efectivo. Note, si la comparativa es empezar a matar y a fiscalizar, como a matar y a fiscalizar a los líderes para poder como desmantelar las organizaciones criminales. Creo que las organizaciones criminales son muy homogéneas en términos de quiénes están liderando, en términos de la misma ideología que comparten. Noten que esto también parte del mismo encuadre de la Cámara Alta de la oposición. En este discurso está siendo volteada una y otra vez. Pero creo que suben las cabezas, incluso si matas al más poderoso, va a llegar otro poderoso que literalmente va a ser, probablemente puede que sea peor, pero probablemente tenga una ideología muy compartida. Creo que eso lo que hace es establecer unos ciclos de violencia en los cuales uno mata civiles, pero dos, creo que no acabas de raíz con el mismo incentivo para matar, ¿no? Creo que esto es como suficiente para poder establecer una duda muy grande dentro del caso de la alta oposición, pero entonces probemos cómo se ve el condicionamiento, cómo se ven las zonas de paz. Creo que la alta de gobierno hace un buen trabajo explicándote por qué las personas tienen incentivos como o los criminales tienen incentivos a adaptarse con ello, pero creo que es muy poco claro en términos de cuáles son los incentivos más allá de los materiales para poder incluirse dentro de estos. Creo que hay unos incentivos narrativos e incluso como de trade-off que son muchísimo mejores explicados. Que van a estar explicados dentro de mi discurso. Noten cómo funcionan los programas de condicionamiento y si alguna oposición me quiere decir, no, es que eso no funciona así, revisen la infoslide. Noten, creo que esto se ve en un acuerdo, en una firma, en el hecho de que yo como Estado me siente y diga, mira, tenemos este proyecto de zonas de paz, yo te voy a ceder, yo te voy a ceder territorio, pero necesito que me muestres resultados en términos de disminución de violencia. Creo que esto lo que hace es que implica que esto innecesariamente en ambos lados de la casa va a ser un trade-off fiscalizable. Es el hecho de que yo tenga tangiblemente una bajada de la violencia para seguir entregando el beneficio. Miren que el caso de la alta de la oposición depende de que no haya ni un solo gradito de fiscalización. Aquí es donde el caso de mi alta dice, no, sí es fiscalizable porque tenemos inteligencia. Dude, creo que en un acuerdo muy posiblemente estas personas, si quieren tanto control territorial, no estarían dispuestas a tener inteligencia o tener policías ahí metidos. Creo que es un punto muy guachable de la Cámara Alta de la Cámara Alta del Gobierno. Vamos a reforzar porque la fiscalización sí funciona de nuestro lado de la casa. Creo que esto es en términos de una cantidad cuantitativa de violencia, ¿no? Creo que esto lo que implica son varias cosas. Uno, que haya un proceso de negociación que sea activo con las cabecillas o con estos grupos y además un intento de un tratado. Noten, ¿quiénes son los que se unen? Se unen los grupos que quieren hacerlo, porque si no lo hacen, el Estado tiene una contrapartida en términos de decir, bueno, les doy la oportunidad, pero probablemente entonces seguiré metiendo policía, seguiré molestándolos. Ese es el costo de oportunidad que hay en esta ronda en términos de qué es lo que deciden los actores, en este caso los grupos armados. No como ya lo que les dije anteriormente de que hay costos civiles hay costos civiles y hay costos narrativos de que tú intervengas militarmente y con toda la fuerza del Estado. Noten cómo en la comparativa sigue pasando cuando los grupos no tienen incentivos a negociar. Creo que esto es malo para estos grupos. Por lo tanto, los grupos que voluntariamente acepten este acuerdo están muchísimo mejor de mi lado, porque ahora es una decisión que es autónoma con un beneficio claro sobre el control, pero el Estado tiene la oportunidad de poner límites y condiciones fiscalizables en términos de la adaptación de la política, en términos de los mismos operativos que se pueden hacer. Creo que los grupos sienten que están tomando esa decisión. Ahora no es solamente como, es que me han abandonado históricamente y por eso necesito mi zona de control. No, sino que los grupos dicen activamente, el Estado está interactuando conmigo porque reconoce que tengo agencia, porque reconoce que lo estoy poniendo en jaque. Por lo tanto, aquí es donde literalmente los grupos tienen más incentivos como a unirse con el mismo Estado, ¿no? Pero dos,
Vámonos con los procesos de fiscalización, porque el proceso de inteligencia que me habla mi alta es poco, es simétrico además, pero no es tan importante. Noten, una firma de esto obliga a censar constantemente. Esto implica el ingreso de instituciones estatales de fiscalización. Esto implica la creación o la interceptación de líderes comunitarios dentro de estos grupos criminales, en los cuales yo negocio directamente con ellos y yo mínimamente o mensualmente o cada 2 meses me tengo que sentar en una mesa para decir dónde están mis resultados, dame mis resultados. Esto lo que hace es que el Estado tenga más capacidad de control, si es algo, esto es algo que le preocupa a la Cámara Alta de la oposición, pero antes alta, baja. Aquí ya. Bueno. Sí, me gustaría entender cómo tu caso sería distinto a cualquier negociación de paz inefectiva, porque creo que tienes cero certeza con respecto a lo que va a pasar. Si ya eso se intenta en la vida real, pero no funciona. Las negociaciones, mira, ejemplo muy colombiano, Dut. El gobierno no pudo con las mismas negociaciones como de paz mientras, bueno, no, eso lo va a responder Juanjo, by the way. Sigamos con el caso, ¿no? Creo que en segundo lugar, es como ahora que tienes, digamos, este ingreso de instituciones estatales de fiscalización, puedes saber cuáles son los niveles de violencia, pero no solamente los niveles de violencia, sino los niveles de bienestar y de crecimiento económico. Esto se ve en ingreso de instituciones como el DANE a estas zonas constantemente para poder yo saber qué es lo que pasa. Creo que estatalmente ahora tengo más control de la zona, incluso si es un control muy informativo, un control muy epistémico, ¿no? Creo que esto lo que me permite es que, uno, yo tenga información, dos, tenga cierto control, porque cuando yo le digo a estos grupos criminales, si no me dan resultados, seguimos con las operaciones militares, es cuando yo sí puedo tener como resultados tangentes y ver qué puedo hacer. Porque esto es importante y porque la información es lo más importante dentro de la comparativa. Solamente cuando tú tienes información efectiva de que la violencia está bajando, es cuando puedes acceder a mecanismos de check and balances dentro de los conflictos, incluso a ayudas de ONGs o ayudas internacionales. Creo que esto va a ser lo más importante dentro de la ronda y cualquier otro impacto depende de esto. Muchas gracias. Muchas gracias por esa intervención. Ahora invitamos a miembro de oposición. Oli, no voy a prender mi cámara para poner la dedicatoria. Quiero saludar a Juanjo y a Karim. O sea, lo estaba escribiendo por el chat, pero me ignoraron. Así que nada, los quiero un montón, chicos. O sea, son increíbles. Me sumo a todas las palabras que dice Karim. Y también a todos los novatos que llegarían a ver esto en el futuro, les quiero decir de que independientemente de que estén aquí o no, ustedes son igual de capaces para poder llegarlo y llegar a ser más que nosotros. Así que nada, estoy muy orgulloso de ustedes de que estén haciendo un esfuerzo significativo. Yo no voy a prender mi cámara porque te prendiste. ¿Qué te pasa, Adrián? Vale, listo. Empiezo a mi primera palabra. Poner mi timer. Ya, empiezo mi primera palabra. No nos importa cuáles fueron las razones que llevaron a estas personas a unirse a grupos criminales. Puede que hayan sido víctimas de pobreza extrema, abandono estatal o reclutamiento forzado. Estas circunstancias explican, pero no justifican la comisión de asesinatos, violaciones, desapariciones o tortura como forma de poder. La empatía con su historia no anula la responsabilidad por sus actos. Hay que ser claro, estos países no enfrentan simplemente delitos comunes o esporádicos, tienen una estructura de criminal organizada insertada en el tejido social. Los grupos armados o mafias suelen primero gestionar rutas del narcotráfico y tráfico de armas. Segundo, cooptan las instituciones estatales mediante sobornos, amenazas. Tercero, reclutan menores, utilizan violencia extrema como herramienta de control social. Cuarto, imponen leyes paralelas, castigos físicos y ejecuciones extrajudiciales. No actúan como excepciones del sistema, sustituyen funciones del Estado con prácticas ilegales. Estos grupos han quemado pueblos enteros, han desaparecido familias, han violado mujeres sistemáticamente y ejecutado opositores para poder consolidar dominio territorial. La sociedad vive bajo una gobernanza del miedo, donde la obediencia se obtiene mediante terror, no legitimidad. ¿Cómo se ven materializadas estas zonas de paz y quiénes están? Porque cobardemente gobiernos nunca materializa estas zonas. ¿Por qué gobiernos no lo hará? Vamos a materializar esto y con esto vamos a extender también aparte la primera posición. Creo que estos grupos no son comunidades organizadas, no son redes balnearias informales como lo dice el gobierno, sino que son estructuras que tienen un montón de cosas delictivas con muchos elementos. Uno, son carteles organizados, son carteles, organizaciones criminales de gran escala, tráfico de drogas, trata de personas, lavado de dinero, extorsión a personas. Dos, son grupos paramilitares, son pandillas armadas, tienen jerarquías militares, tienen un montón de castigos internos para las personas. Tercero, son personas con historial de crímenes violentos,
asesinos, violadores, secuestradores, estafadores, individuos con delitos muy graves que no han pasado por ningún proceso de justicia y que siguen operando con total impunidad sin el Estado hacer nada. Pero lo tercero es que hay un montón de crímenes que no implican necesariamente violencia, que es el principal criterio principal que te pide el Estado. Vamos a profundizar bastante en esto para no depender solo de la violencia como lo hace Mialta. Uno, creo que estos crímenes pueden ser ejecutados igualmente sin armas ni fuerza física, siguen destruyendo vida, siguen perpetuando un montón de desigualdades, siguen afectando un montón de generaciones enteras. ¿Cómo se ve esto? Uno, se ve como, por ejemplo, extorsión sistemática. Piensen, por ejemplo, no siempre hay violencia explícita, se impone bajo una amenaza implícita que te dan estas personas, ¿no? Segundo, piensa, por ejemplo, trata de personas, explotación sexual. Piensa que las víctimas no son capturadas con violencia directa, sino que muchas veces son engañadas, son muchas veces manipuladas, son explotadas por las redes coercitivas que te ofrecen estas redes criminales. Tercero, este crimen destruye un montón de familias y de vidas sin necesidad de una violencia visible. Es muy destructivo ese tipo de cosas, pero también piensen que, por ejemplo, el lavado de dinero no son necesariamente actos violentos, pero piensa que esto hace que toda una red criminalizada crezca, penetre en el Estado y bloquee esas reformas para poder hacer que sea de manera efectiva. Es decir, todo este tipo de delitos, y esto implica que no solamente le está dando legitimidad, como dice Mialta, sino que masifican un montón de consecuencias prácticas. Uno, los grupos criminales consolidan su territorio, no tienen amenazas, no tienen contrapeso del Estado. Eso implica, uno, aumentar sus ingresos, no tienen restricciones, existe mucho más tráfico, existe muchísima más extorsión. Segundo, que reducir la violencia implica necesariamente resolver ese crimen. Cuando ambos gobiernos dicen se baja la violencia, eso no significa que haya más paz o bienestar real. Solo que estos cárteles ya no necesitan matar porque ahora controlan todo. Uno, piensa que todos estos cárteles pueden no disparar, pero sí regula la economía, oprima a las mujeres, explota a los menores. Sigue siendo una estructura inaceptable que no necesariamente tiene que ser legitimada. Pero lo segundo, pero también en lugar de tener conflictos visibles como Estado, la población sigue siendo criminalizada, no tienen poder de denuncia, no pueden exigir justicia al Estado porque el Estado está cediéndole parte de su control para que estas personas estén haciendo un montón de actos indebidos que ya expliqué por qué son negativos en comparativa. Alta, defiende tu caso. O baja. Sí, Reiner, Dale. Reiner, si las estructuras están tan organizadas, ¿por qué es razonable pensar que la policía va a tener agencia para destruirlos? Porque si matas Ya, a una ahora lo voy a decir cabecilla, más va a adelante. subir otra. Ya lo voy a decir ahora. El contrato, voy a seguir con mi discurso. El contrato social se basa en que la ciudadanía cede su libertad al Estado legítimo a cambio de protección, justicia y seguridad. En las zonas de paz, uno, no hay un consentimiento, hay una imposición por parte del Estado porque las personas nunca consideran esto realmente. Lo segundo es que la ciudadanía no elige a los líderes criminales. Tercero, no pueden reclamar, no pueden protestar, tienen un montón de miedo por hacerlo. Por tanto, no existe ninguna delegación legítima de poder, lo que existe es una forma muy camuflada de donde la institucionalidad del Estado renuncia a su deber y lo que hace es dar un montón de legitimidad a estas estructuras no democráticas y termina siendo muy violenta. Esto desneutraliza completamente el pacto democrático que le damos del Estado a los ciudadanos. Los ciudadanos están siendo gobernados por quienes deberían estar presos y el Estado no solo lo permite, sino que lo valida a cambio de una estabilidad artificial. Piensa que esto tiene dos impactos que están explicados que quiero que se discuta dentro de la liberación. Uno, una consecuencia práctica que es un coste de oportunidad. El impacto positivo puede llegar a que se baje la violencia de gobierno, pero se siguen manteniendo un montón de crímenes que ahora son legitimados y se exponencian de forma grandísima porque el Estado ahora lo que está cediendo, con lo cual es una ponderación de daños que va a profundizar a Diane. Segundo, pero completamente muchísimo más profundizado y matizado el caso de alta oposición de por qué cómo estos grupos criminales o por qué las consecuencias terminan siendo tan negativas. ¿Por qué aún estos contextos lo más importante es procesar y capturar? Uno, creo que incluso en estos con estados débiles, y esto responde al punto de información, mantener vivo el principio de justicia es lo único que permite reconstruir la legitimidad. Primero, porque procesar penalmente a los líderes criminales muestra que el crimen no es viable como modelo de gestión para poder estar bien. Segundo, que rompe con el ciclo de repetición histórica, donde los mismos grupos vuelven al poder bajo las diferentes formas. Lo tercero es que envía una señal clara a la ciudadanía. El dolor que está sufriendo no se va a negociar. El Estado no negocia con estos asesinos, sino han enfrentado directamente esas responsabilidades. Cuando no se hace esto, el mensaje es claro. El crimen sí se tiene que pagar y basta con dejar de disparar y el Estado te da escuelas, te da un montón de cosas para poder que haya un montón correal. Y justamente por eso nuestro lado es mejor, porque les damos una vía institucional para asumir esa responsabilidad, no con linchamientos, no con castigos sumarios, sino con procesos judiciales legítimos, con defensa pública, con pruebas, con justicia fiscalizada. En nuestro mundo estas personas pueden hablar, pueden denunciar a sus líderes, pueden colaborar con la justicia, pueden revelar estructuras de crimen y contribuir a una memoria colectiva que no los absuelve, pero los humaniza desde la verdad.
Lo contrario, lo que plantea el gobierno es borrar todo eso, convertir a quienes participaron en un montón de masacres en agentes sociales que tienen un montón de poder sin haber pasado por ningún proceso. Eso no es reinserción, es un montón de blancamiento institucional. Piense, por ejemplo, en Colombia, cuando se firmó el proceso de paz con los FARC, no se les dio control territorial como premio, se les pidió que dejaran las armas, que confesaran, que repararan, fueron juzgados por una jurisdicción especial para la paz, se creó una comisión para que dieran la verdad, un sistema transicional. ¿Por qué? Porque Colombia entendió que la paz sin justicia no sana nada, que las víctimas necesitan mirar a los ojos a quienes han arrebatado todo y exigir una verdad, una condena, una reparación, aceptar de que estas zonas de paz sin justicia es lo contrario a eso y es un silencio obligatorio que tienen las personas, es una convivencia forzada, es una ciudad que normaliza que la violencia no tiene consecuencias negativas. Gracias. Muchas gracias por esa intervención. Ahora invitamos a Látigo de Gobierno. Porque es un impacto. Ok, ya la agarro. Ya están los ojitos de cerca. He cambiado esto. Vamos a ganar ponderando la extensión de Karin sobre las tres cámaras y al refutar que realmente la alternativa de oposiciones, que creo que no lo han probado, va a incrementar la violencia de forma significativa. Eso es suficiente para ganar la ronda. Vean, creo que el problema con el caso de Cámara Alta de Gobierno es que el primer ministro literalmente se gastó casi 6 minutos caracterizando y no probando realmente por qué el proceso de negociación puede ser efectivo, ¿verdad? Y creo que esa carga la prueba la solución a Karin de una forma bastante contingente. Porque lo que dice Karin es que primero, realmente los grupos criminales sí que tienen incentivos a dialogar, porque es importante reconocer que en el status quo los grupos criminales están mamados de que el Estado los persiga, están mamados de que la violencia, de que, por ejemplo, les quemen las rutas de tráfico, que les persigan a sus familiares, que le maten a sus hijos, que le persigan a sus mamás y todo ese tipo de cosas. Sí es tan cierto que los grupos criminales son perseguidos, como dice cámaras de oposición, es ahí donde los grupos criminales es decir, hey, yo quiero parar esa violencia, no quiero que me persigan a mi familia, yo tengo incentivos a negociar. Lo segundo es que Carrie realmente da unos mecanismos de por qué realmente, cómo se materializan los procesos de negociación. Y creo que en ese sentido, ambas cámaras de oposición han sido simplemente poco comparativas y decir, no, es que el Estado no tiene garantías de fiscalizar este proceso y esto es falso. Lo que te dice Karin es que cómo se ve realmente la materialidad, que esto se ve como, por ejemplo, primero, mesas de diálogo mensuales donde se pueda verificar con cifras, hablando con los líderes comunitarios de realmente si la violencia ha incrementado o ha disminuido. O segundo, también se puede ver hablando con las cabecillas, con las personas que son líderes del grupo y son las personas que realmente tienen agencia en este tipo de lugares y que tienen la agencia para cambiar las cosas. O tercero, que también las personas que pueden ir a negociar, obviamente no va a ser un policía que está estigmatizado, sino que también pueden ser personas, por ejemplo, que sean bien vistas. En la materialidad, por ejemplo, las negociaciones muchas veces los hacen los sacerdotes, personas católicas, personas que son bien vistas por el público en general. Eso se me ocurre la serie de Pablo Escobar en Netflix, ¿verdad? La respuesta que recibimos de esa primera oposición acerca de esto es que el único mecanismo que tienen los grupos para que funcione es el miedo. Pero esto es cierto, pero no es una construcción hecha comparativa, porque es importante reconocer que los grupos criminales son violentos porque el Estado les persigue. Ellos, cuando el Estado les persigue de manera activa, es ahí donde realmente adecuan sus tácticas de comercio o ahí es donde realmente adecuan sus tácticas de contrabando. Por ejemplo, primero, cuando el Estado persigue activamente las rutas criminales, es ahí donde los grupos criminales buscan otras. Si me quitaron la ruta de la cocaína de Panamá, pues la voy a intentar sacar por el Chocó. O segundo, las redes de tráfico. Si ahora yo no puedo, por ejemplo, mandar droga por aviones, es ahí donde, por ejemplo, dicen, hey, puedo mandar drogas, por ejemplo, contratando a niñas pequeñas, insertándoselas en su cuerpo, eso pasa en la materialidad. Y lo que hace es que, segundo, cuando el Estado persigue activamente ese tipo de grupos, es que se radicalizan. Que es importante reconocer que
cuando los grupos criminales manejan una narrativa de que ellos son perseguidos por el Estado. Piensen, por ejemplo, en Pablo Escobar, donde decían, no, es que el Estado me persigue a nosotros. Cuando nosotros como Estado estamos persiguiendo activamente a los grupos criminales, es ahí donde ellos verifican y se martirizan. Ellos ahí es donde vean, el Estado me está persiguiendo, ahí es donde los grupos criminales se justifican su incremento de la violencia. Es ahí donde los grupos criminales dicen, hey, me están persiguiendo, yo como respuesta voy a reclutar menores para que vayan a la guerra o me voy a armar, todo este tipo de cosas, y la violencia era un punto, creo que está totalmente volteada desde mi discurso. Hablemos de por qué la intervención estatal no es efectiva en la materialidad y por qué tiene consecuencias terribles. Porque vean, el problema de de ambas cámaras de oposición, sobre todo de Cámara Alta de Oposición, es que no probaron por qué la alternativa es eficaz. Solamente dijeron, vamos a mandarle a la policía, pero nunca probaron por qué la policía tiene acceso epistémico a conocimiento para entrar a las zonas o por qué directamente tiene la suficiente tecnología para entrarlo. 5 mecanismos aquí. Lo primero es que creo que las oposiciones, sobre todo Cámara Baja de Oposición, simplemente asumen que los grupos criminales son violentos en su sector. Creo que Cámara Alta de Gobierno ya ya daba razones suficientes para probar que realmente no tienen incentivos porque viven sus familias, pero creo que hay un mecanismo mucho más profundo. Es importante reconocer que muchos de estos grupos criminales tienen una narrativa de que ellos son grupos criminales porque les tocó, porque en su momento el Estado los abandonó y el único mecanismo que tuvieron para acceder a bienestar fue el crimen. En ese sentido, es importante reconocer que estos grupos criminales en este tipo de zonas tienen una narrativa de comunidad muy, muy fuerte. Una narrativa de comunidad y también un incentivo a proteger la comunidad. Piensen, por ejemplo, en las comunas de Medellín, donde las personas siguen idealizando a Pablo Escobar, porque Pablo Escobar fue la única persona, por ejemplo, que les dio acceso a vivienda y ese tipo de cosas. Lo segundo, si entendemos que realmente hay un sentido de pertenencia tan fuerte con la comunidad, es ahí donde, por ejemplo, entendemos que las personas civiles se van a oponer. Piensen, por ejemplo, es que las personas civiles que viven en las favelas, toda su cosmovisión está rodeada a cómo se desarrollaron. Ellos ven los líderes comunitarios como las personas que les dieron protección, como las personas que los ayudaron en sus momentos de crisis, las personas que le dieron educación. Eso es un mecanismo, pero también me lo sé de la Infolife, ¿verdad? En ese sentido, es importante reconocer que lo más probable es lo más probable que pase cuando entren los grupos estatales a las favelas, es que puede ser que primero las personas civiles simplemente no quieran colaborar. Eso se puede, por ejemplo, que uno no quiera dar información, dos, cubran las personas cabecillas cuando mienten, dirán información falsa, o tercero, que simplemente se opongan, que salgan a las favelas, que se vayan a pegar puños a la policía, todo este tipo de cosas. Alta. Sí, yo creo que su comparativa es mucho peor, porque dependen de mesas de diálogo en las que cifras no miden violaciones, golpes, violaciones de derechos humanos, muy poco fiscalizable. Eso lo asumiste, no lo probaste. Tercer mecanismo, la guerra es perpetua y tiene costos humanos horribles. Y esto es voltear los mecanismos de ambos gobiernos, porque tanto Ana como Breiner reconocen, no, es que estas son estructuras organizadas, son estructuras que tienen gobiernos, que tienen el poder distribuido y tienen en general como muchas cabecillas. Y esto es cierto, pero esto realmente voltea a su propio caso, porque si entendemos que todos los grupos criminales tienen una distribución del poder, entendemos, por ejemplo, que se le hace al Estado muy difícil de matarlo. Porque, por ejemplo, si mato una cabecilla, pues simplemente va a salir otra cabecilla a reemplazar su poder. Si corto una ruta de poder, ellos tienen otras rutas de poder, creo que sea muy poco efectivo. Y eso hace que, cuarto, los costos de vida sean muchos, porque si ya está probado que primero la guerra es perpetua, porque esos grupos criminales tienen la lógica de la cobra, y segundo, que las personas realmente se van a oponer porque sienten un sentido de comunidad con ese tipo de grupos criminales, es ahí donde hay pérdidas humanas significativamente grandes. Es ahí donde van a morir policías y civiles por el fuego cruzado. Creemos desde baja de gobierno que esto no son un costo de oportunidad asumible. No hay mi quinto mecanismo, pero creo que esto es suficiente para ganar.